Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conectores lógicos. Antes de iniciar es importante que podamos conceptualizar qué es un conector. Dentro de lo que es la lingüística y la literatura, los conectores son palabras que nos ayudan a unir oraciones, nos ayudan a unir palabras en sí, y obviamente estas uniones tienen que tener lógica. Entonces, tal como ves en la imagen, un conector lógico ayuda a armar todo lo que es el párrafo, todo lo que es el texto, y principalmente le va a dar lógica y le va a dar sentido. En ese sentido, vamos a iniciar primero hablando de qué es un conector lógico. Los conectores lógicos son palabras o expresiones lingüísticas que van a permitir a la persona relacionar oraciones, párrafos, estableciendo entre ellos una relación lógica y semántica. No solamente va a ser una relación de voy a unir estas palabras y ahí se acabó, sino que va a haber un sentido, una razón de por qué se están uniendo. Su función principal va a ser organizar el pensamiento del escritor, dar coherencia al texto, también va a guiar al lector en la interpretación del mensaje, ya que si tú conoces los conectores lógicos, pues vas a entender de qué está hablando. Un texto que no usa conectores probablemente esté desordenado, sea ambiguo, es decir, sea confuso y tenga poca coherencia, o sea, no se va a entender, no hay un sentido completo. En cambio, si yo logro usar de manera adecuada estos conectores lógicos, pues voy a tener las ideas claras, voy a comprender más fácilmente, voy a reforzar la argumentación y voy a mejorar la cohesión textual. Dentro de una oración, dentro de un párrafo, un conector va a cumplir la función puede cumplir la función de añadir ideas, contrastar, hablar de causa y consecuencia, de condición o hipótesis, una secuencia u orden lógico y la conclusión o síntesis. Todo esto se va a basar en los tipos de conectores lógicos. Número 1. Conector de adición o suma. Como dice su nombre, añaden información complementaria o refuerzan una idea que ya estaba escrita, ¿no? Existen varios tipos, por ejemplo, y además también, asimismo, incluso o de igual modo, que se puede utilizar, pero no son los únicos, también existen otros. Cualquier conector que te permita añadir alguna idea es un conector de adición. Conectores de oposición y contraste, como dice su nombre, se oponen a la idea principal, o sea, dan una idea contraria o limitan a la idea principal. ¿Qué palabras puedo usar? Pero, sin embargo, no obstante, en cambio y aunque. Los conectores de causa, como dice su nombre también, indican el motivo, la razón o la causa de una acción. Las palabras que puedo usar son porque, ya que, puesto que o debido a que. Luego vamos a tener a los conectores de consecuencia, que como dice su nombre, pues indican una consecuencia o el resultado o efecto de algo que se ha dicho antes. Puede usar palabras como por eso, por lo tanto, entonces, en consecuencia o así que. Los conectores de condición plantean una condición, o sea, algo que se debe realizar antes de que o para que la otra acción ocurra. Va a usar las palabras sí, siempre que, con tal de que y a menos que. Un conector de orden o secuencia organiza la información en una progresión lógica o temporal. Es decir, estos conectores me van a permitir a mí organizar lo que está sucediendo de una manera lógica y que pues no haya desorden en nuestro texto. ¿Qué conectores puedo usar? Primero, luego, después, a continuación o finalmente. Y por último tenemos a los conectores de ejemplificación, que como dice ahí, pues dan ejemplos, aclaran las ideas. Puedo usar palabras como, por ejemplo, como tal, como, etc. Y conectores de conclusión. Como dice su nombre, cierran, terminan o finalizan una idea. Pueden utilizar conectores como en conclusión, en sí, terminar. Si bien estos conectores son, entre comillas, fáciles de usar, es importante que recuerdes que estos conectores pueden ir al inicio o al medio de una oración. Por lo general van a separar oraciones largas, no separan oraciones cortas los conectores. También es importante recordarte que cada conector utiliza de manera específica a los signos de puntuación. Un conector de adición o suma siempre va a utilizar un punto y coma adelante y una coma detrás de su uso en el medio de la oración. Un conector de oposición va a utilizar dos comas en la mayoría de los casos o una coma si se encuentra al inicio. Un conector de causa va a utilizar, no necesariamente va a utilizar comas y si la necesita uno después del conector o simplemente no las va a utilizar.
Un conector de consecuencia, sin embargo, va a utilizar un punto y coma delante y una coma detrás al final. Un conector de condición va a utilizar solamente una coma delante o detrás del conector. Y los conectores de orden y secuencia van a utilizar punto y coma y la coma al final del conector. Los de ejemplificación no necesitan, quizás en algún caso los dos puntos y seguido, pero no necesitan comas. Y los conectores de secuencia van a utilizar, o los conectores de orden van a utilizar un punto y coma o comas para separarlos. Y pues bueno, los conectores de conclusión no necesitan en muchos casos, pero si lo van a necesitar va a ser al final del conector una coma simple. Bien. Hasta acá es importante que recuerdes que hay dos tipos de conectores, ¿no? Los simples, que son los de uso cotidiano, y los complejos, que son los de uso formal. Si bien uno puede hablar como quiera, uno puede hablar de la forma que quiera, al momento de escribir, de traducir estas ideas de forma escrita, pues tengo que utilizar de manera adecuada los conectores y los signos de puntuación. ¿Qué errores puedo cometer yo en el uso de los conectores? A veces usamos de manera excesiva un mismo conector, o podemos utilizar conectores que contradigan nuestra idea principal. A veces ubicamos de manera incoherente a los conectores, o usamos un texto de manera informal. Y lo correcto es pues es importante utilizar de manera correcta los conectores, ya que si yo voy a dominarlos, voy a mejorar mi redacción, voy a fortalecer mi forma de argumentación, voy a facilitar la comprensión lectora y voy a permitir que los textos sean ordenados y sean coherentes, y no va a mejorar solo la calidad del texto, sino que va a mejorar la forma en la cual yo relaciono las ideas complejas. Le voy a dar claridad, le voy a dar precisión y coherencia a mi texto escrito. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya sido de mucha ayuda.